Los propios yihadistas se inmolaron en estaciones centrales. Desafiaron incluso a una de las inteligencias más grandes y más brillantes que existe, como es la de Rusia. Como 4 terroristas pueden ser capaces de masacrar a un servicio de seguridad, ¿no? Que los centros comerciales, si la gente no sabe, pues en Rusia normalmente siempre se tiene unos arcos de seguridad a la entrada. Las imágenes que habéis puesto ahora mismo de los cuatro terroristas, la verdad que me da sensación de cualquier cosa menos de terroristas o asesinos despiadados, sinceramente, ¿eh? Porque es fascinante el análisis. Sí. Hay creo que muchas contradicciones. Hay Muchas. Un país cuando está en tiempos de guerra es cuando el país está en máxima alerta. Vladimir Putin tiene un núcleo duro, un sistema de gabinete cerrado, donde realmente no traspasa esa información hacia él. Es un centro comercial de élite. Y por desgracia, pues al ser el centro comercial de élite, está visitado por personas que tienen cierto nivel adquisitivo. Eso quiere decir que incluso con cierto nivel adquisitivo, mucha gente de esas personas pueden llevar hasta su propia seguridad, sus propios guardaespaldas. La frontera está totalmente blindada, desde Rostov del Don hasta todo lo que es la cobertura. Entonces, por eso no me cuadran muchas cosas. 120 muertos, 125 muertos, 130, 133, 139 muertos y la cifra pues sigue subiendo porque hay mucha gente que quedó muy mal herida, grave, y bueno, pues es posible que mueran más personas, ojalá que ya no. Es el atentado en Moscú, del cual pues mucha gente habla, pone teorías, hace hipótesis, y todas las cartas prácticamente están sobre la mesa. Por eso es que tenemos que ir al fondo y con gente que ha estado en el lugar. Y hoy tenemos a Xier Amo Izarra, que es un gran conocedor de Rusia, y nos va a aclarar pues algunas dudas y seguramente va a abrir otras interrogantes. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos.
Спокойно. 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 Сохраняйте. Какая-то волна людей внизу, вот в районе сцены, волна людей проносится из одной части зала в другую часть. И тут уже я отчетливо слышу выстрелы. То есть то, что это не салюты, не фейерверки, а то, что это выстрелы. Прямо в толпу людей, которая находилась в первых рядах Крокуса. То есть это вот VIP-зона, первые ряды, первые вот эти блоки сидений. Вот там в толпу людей, причем это были не какие-то рассредоточенные там кучки людей или единицы людей, а это была прям вот толпа людей, в которую стреляли. Я просто не представляю масштаб бедствия. Когда мы именно выползли из концертного зала, и вот уже были в подсобках, и вот я слышал хлопки, но это были не взрывы какие-то крупные, масштабные, это были какие-то хлопки, то есть, может, и запах гари был. Также у меня складывалось такое впечатление, то, что, наверное, хотели как-то сосредоточить массу людей внутри, и также, чтобы был пожар огромный, не смогли выбраться. Были такие ощущения. Como siempre y cada vez que podemos sobre este atentado, nuestras condolencias y nuestros más sinceros abrazos a la gente y al pueblo ruso que ha sufrido pues este golpe tan duro, devastador, esta carnicería, esta masacre. Estamos con el pueblo ruso sin duda. Axier, qué gusto saludarte. Axier Amuizarra, como ustedes buenas, lo conocen. Roberto. Gracias, es un placer como siempre, como ustedes lo conocen, pues es un gran periodista que ha estado en muchos medios de comunicación, es un gran analista, sabe mucho de política, de la geopolítica, pero sobre todo lo más importante es que él ha estado en Rusia, conoce muy bien las cuestiones políticas, económicas, cómo se mueven los rusos y sobre todo pues el líder Vladimir Putin. Así que pues te tenemos muchas preguntas, Axier, hay muchísimas preguntas, pero antes de empezar con las preguntas pues yo te digo, tu primera lectura, tu reacción, compártenos lo que sentiste, lo que viste, lo que analizaste en el momento de pues, conocer esta trágica noticia y cómo se han desarrollado los eventos, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Roberto, por la invitación y por esa estima que me tienes, que sabes que es recíproco. Y sobre todo también esas condolencias, ¿no?, para el pueblo ruso, que al final es el que sufre el zarpazo del terrorismo y donde recae principalmente las víctimas, ¿no?, incomprensiblemente que las víctimas civiles, que el ser humano en sí pueda ser atacado, pueda ser asesinado por la sinrazón de unos o sin razón de otros, ¿no? En este caso, vaya por delante esas condolencias y también, ¿no?, esa crítica abierta a esos fallos de seguridad, porque al final los gobiernos tienen que velar por la seguridad y la garantía de calidad de vida de los ciudadanos, y una vez más es el pueblo llano el que sufre pues eso, la barbarie de unos terroristas que ya hemos visto, armados con unos fusiles automáticos, irrumpen en un centro comercial además muy famoso en Moscú, un centro comercial además de alto standing en Moscú, todo hay que decirlo, no solo es un sitio para la recepción de grandes conciertos, recuerdo de Julio Iglesias, Taylor Swift, Rafael, ha estado también ahí Shakira, o sea, grandes artistas, ¿no? Y hemos visto que un sitio donde tendría que ser la seguridad o primar la seguridad por encima de todo, pues ha sufrido este zarpazo incomprensible. Ver esas imágenes y saber lo que ha pasado y cómo 4 personas armadas en un momento, no sabemos todavía si son 4 o son más, las imágenes muestran a 4, pero también es incomprensible que 4 personas, 4 asesinos, 4 terroristas preparen y perpetren esta masacre, digamos así, a cara descubierta, entrando en un sitio a la puerta entrar por la puerta principal y preparando la que han preparado. Yo, la verdad, que me he sobrecogido, porque además, como también tenemos compañeros, como tú bien sabes, Roberto, que todavía siguen ejerciendo su profesión periodística, que cada día es más difícil en el mundo y en algunos países como en Rusia también, ¿no?, por las grandes presiones que están recibiendo, tanto por parte interna como por parte externa.
pues ahí todavía viven y compartimos un chat, varios chats y empezamos a llegar a esas imágenes que ellos mismos ya empezaban a redistribuir, ¿no? Del atentado, las primeras informaciones, claro, hasta que llegaba aquí a Occidente toda esa información, y en Occidente siempre tenemos la costumbre de no tener o no contar con personas sobre el lugar porque cuesta dinero, tener corresponsales en el mundo hoy en día cuesta mucho dinero y eso es lo que pierden los medios de información, pierden esa inmediatez por base por no querer pagar realmente a un corresponsal que esté sobre el terreno, que sepa hablar de lo que tiene que hablar, ¿no? Muchas veces vemos cómo trabajan colaboradores y personas, pero que no tienen formación, no tienen equipos, ni tienen tampoco la visión geopolítica, ¿no? Ni la historia para poder ejercer y para poder dar esas noticias como se tienen que dar, ¿no? Con un sesgo de objetividad y sobre todo formalidad. No podemos jugar con las víctimas hablando de números de víctimas, de posibles víctimas, son 120, son 160, 180, no podemos dar informaciones que sean sesgadas y que no sean bien informadas, ¿no? Pero bueno, el mundo del periodismo muchas veces es así. La información te llegaba con cuentagotas, es verdad, avanzaban más los vídeos y las informaciones por redes sociales, sobre todo por redes sociales rusas y el famoso y dichoso Telegram, que aquí en España se quiere prohibir ahora, ¿no? Y ahora resulta que hemos visto que la Fiscalía dice que no se prohíba, que de momento lo sigamos manteniendo así. Pues también una red social al final también es un medio de comunicación y ayuda también en muchos casos a avisar a la propia gente que se encontraba en el centro comercial, ¿no? En el Crocus City Hall, en esas imágenes que estáis poniendo ahora mismo, de ese escenario, ¿no? Donde estaba ocurriendo, o ese anfiteatro que tienen ahí, donde estaban ocurriendo los tiros relativamente cerca, aunque es una infraestructura muy, muy, muy grande, o sea, que ocuparía varias manzanas a nivel de una calle de una ciudad, y ellos mismos no sabían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahí empezamos a ver un poco esos fallos de seguridad. Que ya entraremos un poco más tarde. Moscú conoce perfectamente lo que es el terrorismo interno, el yihadista, por lo menos el islamista. Sí que es verdad que antes ese tipo de terrorismo siempre venía desde una parte del norte, del Cáucaso Norte, ¿no? En manos de aquel emir, autoproclamado emir, ¿no? Emirato del Cáucaso Norte, que era Dokumarov, que todavía supuestamente se dice que está muerto, pero el líder yihadista no sabemos todavía, no hay pruebas fehacientes reales de que los servicios secretos rusos hubieran terminado con su vida, ¿no? Pues ese terrorismo ya lo habíamos conocido perfectamente. Yo recuerdo que recién llegado a Moscú en el marzo del 2010, ya había llegado en 2009, vivimos los atentados del metro de Moscú. Y decías tú, ¿cómo podría haber un atentado en un metro de Moscú cuando tiene una vigilancia extrema, que incluso nosotros los españoles y los extranjeros veíamos excesiva? Pero recuerdo que en aquella ocasión incluso los propios yihadistas se inmolaron en estaciones centrales, la estación roja, la Krasnivarota, o incluso la línea azul, que son las líneas que van al centro de Moscú. Es más, la línea roja, recuerda más que solo pasaba también por Park Kulturi, que es donde se juntaban todas, más o menos las importantes, atravesaba Park Kulturi, que es donde estaba en aquella época el RT, y de repente ahí iba y accedía directamente a otros sitios, por ejemplo, recuerdo perfectamente, hacia la propia Lubyanka, que es donde se encuentra, como ustedes sabrán, la plaza de Lubyanka, donde se encuentra la sede central de la antigua KGB, la llamada FSB, por ejemplo, ¿no? Hasta allí mismo llegaron los terroristas en aquella ocasión, en el 2010. En aquella ocasión, también Vladimir Putin, no era presidente, sino primer ministro, ya decía que iba a sacar a los terroristas del fondo de las calles, ¿no? Estaban escondidos de las cuevas y que les iba a sacar. Bien, pues estamos volviendo ahora mismo, 14 años después, donde hemos visto un atentado en circunstancias muy similares. Un terrorismo yihadista, un terrorismo casi localizado, ¿no? Digamos que es un terrorismo de 4 personas armadas que a las pocas horas, minutos ya estaban detenidos, y estamos viendo que otra vez como somos la población en una hora, en escasamente una hora, se puede acabar con 130 vidas, más luego todo lo que se comenta después, ¿no? Del tema del incendio, de cómo 4 terroristas pueden ser capaces de masacrar a un servicio de seguridad, ¿no? Que los centros comerciales, si la gente no sabe, pues en Rusia normalmente siempre se tiene unos arcos de seguridad a la entrada y con varios agentes de seguridad que van perfectamente armados, con sus chalecos de seguridad, con sus armas con sus armas y sobre todo también con los detectores de armas, ¿no? Entonces, claro, bueno, sí que es verdad que ante la previsión y la sorpresa con lo que llegaron estos hombres, estos terroristas, pues se puede adelantar. Pero sí que es verdad una infraestructura muy larga y muy grande para poder haber dado ese servicio de alarma, ¿no? Que hubiera salvado más vidas o que hubiese impedido que los terroristas pues hubieran accedido a tantos sitios a la vez, ¿no? Es una primera lectura. Creo que obviamente para mí es un fallo de seguridad enorme y sobre todo que igual, estando Rusia además en guerra con Ucrania,
y sabiendo lo que es el zarpazo terrorista de la vertiente yihadista de Cáucaso Norte, no entiendo cómo ha podido ver todo ese fallo en cadena, por así decirlo. Justamente eso te iba a preguntar, y para cerrar este primer punto, esta primera pincelada que nos das, ¿tú crees que Rusia bajó un poco las manos, se descuidó la seguridad, lo que parece poco probable, porque justo como dices, un país cuando está en tiempos de guerra es cuando el país está en máxima alerta en todos lados, en el rincón interno, en el externo, en el cielo, en el mar, en la tierra, o sea, porque está en guerra, ¿no? Y porque además, días antes, en las elecciones, Ucrania había atacado con un enjambre de drones, destruyó una refinería y han estado atacando los ucranianos. Entonces, pues deben de estar en máxima alerta. ¿Tú crees que haya bajado un poco los brazos Rusia y se haya descuidado? ¿O es que los que penetraron y planearon todos tienen un equipo de seguridad y de inteligencia altísima que desafiaron incluso a una de las inteligencias más grandes y más brillantes que existe, como es la de Rusia? Esa segunda hipótesis que dices tú, la verdad es que es una que se está comentando muy a lo largo, ¿sabes? Que empieza a tener ya bastante más, digamos, seguidores, ¿no? Entre los expertos y los analistas. Pero claro, porque lo estamos diciendo porque vivimos también y venimos de hace poco también del atentado, del ataque terrorista que ocurrió en Israel, ¿no? De cómo Israel, que es el país número uno en cuestión de seguridad interna y externa, sufrió ese zarpazo sin haberlas venir, ¿no? Sin verlas venir. Aquí además tenemos que añadir una cosa, creo que fue hace escasamente 20 días, 30 días o 40 días, recuerdo perfectamente la fecha, en marzo, que las fuerzas de seguridad del FSB había terminado con una célula terrorista en el propio Moscú. O sea que digamos que están sobre la pista, ¿no? Porque si se han sido capaces de eliminar, que estaban pertrechados en un piso y fueron capaces, ¿no? de eliminar, por ejemplo, esa célula terrorista, pues quiere decir que estaban sobre la pista o que tendrían que estar más o menos en una situación de alarma, porque sacando datos y conjunto de datos, ¿no? Y esos análisis a los que decía Vladimir Putin, pues obviamente están amenazados. No olvidemos que el último atentado yihadista, por así decirlo, que sufrió Rusia fue en el metro de San Petersburgo, creo recordar que fue en el 2015. Pero anteriormente había habido también un atentado terrorista en el aeropuerto de Domodedovo, creo que fue, o Sheremetyevo, no me acuerdo cuáles fueron los dos, y anteriormente el 2010, pero si echamos una vista atrás, de 20 años Rusia ha sufrido muchos ataques terroristas y recordamos, por ejemplo, en la escuela Beslan y otros muchos tantos. Ahora bien, si analizamos las siguientes palabras en aquel discurso de Vladimir Putin, donde pone sobre aviso de que ha recibido informes de otros países o de las inteligencias de otros países donde se dice que realmente va a sufrir un ataque terrorista, Vladimir Putin incomprensiblemente, que yo creo que es donde está el gran problema, ¿no? Que incomprensiblemente dice que eso puede ser una forma de chantaje y de meter miedo a la población rusa, yo creo que ahí fue donde cayó. Y lo que está diciéndose y lo que se suele estar comentando en algunos ciclos geopolíticos y de especialistas, Roberto, tú además también conocerás, es que Vladimir Putin tiene un núcleo duro, un sistema de gabinete cerrado, donde realmente no traspasa esa información hacia él. Ya sabemos qué ocurrió con el tema de la guerra de Ucrania, con la operación militar ucraniana, donde Putin pensaba que iban unos grandes avances y veíamos que no había unos grandes avances. De hecho, el propio Putin ha tenido que cesar a un gran número también de colaboradores y de analistas militares, e incluso propios altos cargos del ejército. Entonces, por eso yo creo que esa sin razón de que un presidente de un país, aunque fuera Vladimir Putin, que él mismo ha trabajado para los servicios secretos, no prestase atención a los avisos que ha tenido por parte de otros servicios colaboradores, pues no lo entendemos muy bien. También te voy a decir una cosa, esto es al margen de la anécdota, ¿no? Tristemente España también sufre un atentado yihadista en Barcelona y en pueblos, en las cercanías de los pueblos de alrededor de Barcelona. También fue avisado por parte de la inteligencia rusa, por parte de la inteligencia americana o británica, y en España tampoco no hicimos nada, o sea, no tuvimos en consideración, cuando España también, por desgracia, ha sufrido un terrorismo brutal por parte de la banda terrorista ETA. O sea, que no entiendo muy bien esas circunstancias. Ahora bien, si vemos las imágenes de la detención de estos 4 hombres, de estos 4 terroristas, vistos además con la cara, bueno, porque se les ve que han estado bajo torturas y demás, o a saber cómo han sido esas detenciones que les graban por teléfono móvil, ¿no? Que muchas veces se graban los soldados
además bueno, pues esa circunstancia de que muchas veces lo graban en teléfono móvil y lo transmiten y todo esto. Vemos a unas personas, y recuerdo perfectamente la imagen cuando habéis puesto antes en sobre pantalla, uno de los terroristas que dice ser de Kirguistán, o sea, que debe ser tayiko de Tayikistán, dice que ha cobrado $500.000, que a cambio de hoy, o sea, por matar a 130 personas, $500.000, estamos hablando de $5.000, escasos $5.000. Por ejemplo, cuando un ruso, un patriota ruso, se alista para ir a la guerra de Ucrania, suele cobrar entre torno a 3 o 5 millones de rublos. O sea, que mira la diferencia que hay. Por asesinar te pagan $500.000 que por 5.000 euros, que hoy en día de verdad que no te permite nada, y más como están los precios en Rusia. Y ves a esta persona que está totalmente temblorosa, totalmente abatida, pero es que esta misma persona ha cogido su fusil, un AK-47, y ha abierto fuego indiscriminado contra niños, mayores, ancianos, mujeres, de todo. Entonces es un poco chocante todo esto. La verdad que yo no sé si es que hay alguien por detrás, porque alguien tiene que organizar esto, porque se sabe perfectamente cómo entrar en el centro comercial, hay que estudiar las entradas, las salidas y dónde están puestas las fuerzas de seguridad y el efecto sorpresa, ¿no? El elemento sorpresa, que es el que más han jugado para sorprender a personas, a un personal armado, que en una infraestructura como el Crocus City Hall, vamos, a bote pronto tiene que estar por lo menos con 50 o 60 personas de seguridad, por lo que he vivido yo en otros centros comerciales. Y estamos hablando de un centro comercial de élite. Y estamos hablando además que concurría a un concierto donde se iban a juntar un gran volumen de personas. Yo recuerdo que en el año 2010, que además cubrí el atentado terrorista, lo viví desde Russia Today y lo viví también trabajando para público, que no nos explicábamos cómo alguien había podido montarse en el tren y haber avanzado, haber aguantado además varios, porque en las estaciones donde supuestamente se montaban los terroristas, hasta donde realmente hicieron explotar sus artefactos explosivos, habían igual 5 o 6 estaciones y 15, 20 minutos. O sea, la presión de aguantar con un chaleco, no ser visto, primero, no ser visto en el tren, ni que haya nadie sospechado de ti, y aguantar la presión de que en el momento exacto en el que te vas a inmolar, no estamos hablando de gente que coja un arma y empieza a disparar, estamos hablando de gente preparada y concienciada con que va a cometer ese crimen. Y yo en las imágenes que habéis puesto ahora mismo de los cuatro terroristas, la verdad que me da sensación de cualquier cosa menos de terroristas o asesinos despiadados, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, oye, las investigaciones dicen que son ellos, que les han pillado lo de la frontera de Ucrania, y de ahí el supuesto vínculo con el tema de Ucrania. Ya ves por qué eres buen periodista. Sí, efectivamente, un terrorista o alguien que se atreva a matar siquiera a una persona, pues ya tiene un carácter y un perfil criminal. Ahora, alguien que cometa un asesinato masivo, pues tiene que tener un perfil high profile, o sea, o está súper adoctrinado en su mente para tener un temple de acero y sabe que se va a morir y no lo hace por dinero, y si lo hace por dinero, lo hace por muchísimo dinero. Digo, $5,000 no alcanza para todas las balas, el armamento y los rifles que tenían ahí, ¿no? Entonces, sí, es fascinante, Axier, gracias por compartirnos esto, porque es fascinante el análisis. Sí. Hay, creo que, muchas contradicciones, creo que hay demasiadas dudas y sobre todo las contradicciones, que eso es chocante. A ver, apelando a tu sentido de periodista, a mí me gustaría que tu instinto de periodista, ¿por dónde te inclinaría empezar a investigar si, por ejemplo, a ti se te asignara la investigación policíaca o la investigación de inteligencia? Y hay muchas cartas abiertas, me gustaría abrir las que puedo, y si tú tienes más, pues abrirlas, ¿no? Te decimos, Axier, a ver, tenemos en la mesa muchas posibilidades. Fue Ucrania y Zelensky, porque puede ser, porque están en guerra y porque a cada rato lo atacan a Rusia. Entonces, bueno, pues es más que obvio, puede ser Zelensky y su aparato militar. Oye, no, ¿sabes qué? Puede ser ISIS e ISIS-K de manera solitaria. ¿Por qué? Pues porque Rusia ha combatido a ISIS y en Siria pues se declaró enemigo de Rusia, y Rusia enemigo de ISIS y un objeto a batir. ISIS-K porque además comete atentados en otros aliados rusos como Irán, como en Irak, cerca de las bases de
de Rusia. Puede ser ISIS con la complacencia y coordinación de instrumentos de inteligencia occidental como la CIA, la MI6, también puede ser Axier, porque, bueno, pues ISIS, como sabemos, fue una creación desde antes, desde su papá, Al-Qaeda o hermano mayor, una creación reconocida por Hillary Clinton, por mucha gente en Estados Unidos, que ellos crearon grupos terroristas para desestabilizar la zona, para combatir desde entonces a los soviéticos y después pues para controlar, en Afganistán. Sí, y desde entonces para controlar o tratar de controlar todas las relaciones políticas y militares en Oriente Medio. Oye, Axier, también puede ser un grupo de disidentes muy poderosos que no quieren a Putin, que tú que has estado en Rusia, pues no hay muchos, pero hay gente que no quiere a Putin y que preparó el ataque de una forma interna. Oye, Axier, hay también gente del círculo más duro. De hecho, en las últimas semanas se ha dicho que Putin, aunque ha sido muy crítico con Occidente, es la parte más suavecita y más blanda, pero hay gente atrás que son megacríticos y archienemigos de Occidente, y entonces que han visto a Putin de una forma muy suave con Occidente y lo quieren animar a la guerra. También podría ser, y que tienen mucho poder y que hayan preparado esto. Oye, Axier, pues de manera solitaria, grupos de élite, ya sea de Occidente, que no tengan nada que ver con los gobiernos, pero que tengan mucho poder, grupos de mercenarios, y organizaron esto y atacaron esto. Axier, también a China le conviene, un grupo de mercenarios chinos que les conviene la desestabilización. China dice que apoya a Rusia, pero públicamente no se ha metido de lleno a decir sí, doy armas, doy dinero para la guerra contra Ucrania, sino ha estado más como pacificador, y además a Rusia, pues a China también, de alguna forma, pensando mal, le convendría una desestabilización ahí para que el hermano menor pues no se vaya más arriba. ¿Por dónde te inclinarías o por dónde tu olfato dice, mira, ¿sabes qué? Es por aquí? Es que es buena cuestión la que estás planteando, Roberto, porque has abierto una serie de posibilidades que los medios de comunicación de estos de mainstream no están tocando para nada. Los medios mainstream, si estás hablando de dos circunstancias: o son los yihadistas o son los yihadistas, no hay nada más, incluso desvincular a Ucrania. Yo es que hoy en día no me lo tomaría casi de ninguna forma. Primero, partiríamos, sinceramente creo que el perfil de los terroristas no me parece un perfil para ocupar o para llevar una operación de ataque de tal dimensión y de tal escala. No estamos hablando de de un restaurante, no estamos hablando de una sala de conciertos como pueda ser Bataclan en Francia. A mí esto me suena mucho a Bataclan, ¿no? En Francia, donde entran una serie de personas armadas, yihadistas armadas, y es una discoteca, abren fuego y matan a lo que se encuentran por delante. Vale, pero es una discoteca solo, un punto de entrada, un punto de salida, punto. Esto es una infraestructura que estamos hablando que es enorme, o sea, es bestial, ¿eh? Las dimensiones que veis en las imágenes y demás, es bestial, donde tiene que haber un gran grupo de personal de seguridad fuertemente armado, porque además, como te digo, es un centro comercial de élite. Y por desgracia, pues al ser el centro comercial de élite, está visitado por personas que tienen cierto nivel adquisitivo. Eso quiere decir que, incluso con cierto nivel adquisitivo, mucha gente de esas personas pueden llevar hasta su propia seguridad, sus propios guardaespaldas. Cuidado. Y lo hemos visto. Accedías a un restaurante en Moscú y ya solo entrar en un restaurante en Moscú era difícil porque había personal de seguridad armado, te cacheaban entero, te miraban si tienes armamento y ya era personal preparado. Anteriormente si habían militares o que posee. Primero, a mí el perfil de estos terroristas, sinceramente, todavía tampoco conocemos más, que son de Tayikistán. Por cierto, para la gente que no sepa que Tayikistán, pues es una de las regiones, uno de los países limítrofes con Rusia, de los llamados dentro de la zona de influencia, ¿no? Del CEI, ¿no? De la zona de influencia prosoviética, pero es un país que además nunca, o posiblemente no haya tenido muchos problemas de terrorismo. Y hay una gran población en Moscú que se dedica a los servicios, bien sean taxistas, albañiles, fontaneros, incluso de estas personas que van quitando la nieve en la calle, para que la gente, los espectadores lo sepan, nuestros telespectadores, la opinión pública tuya del programa lo sepa, que son tayikos, tayikos o kirguises, que realmente es la mano de obra que hay en Moscú, bien sea otras ciudades de Rusia, perdón, sea San Petersburgo o lo demás. Ahora, por ejemplo, la gente que esté la población rusa con los nervios a flor de piel y con los sentimientos a flor de piel, yo sé perfectamente, porque me hablan mis compañeros de Rusia y me habla la familia rusa, que en estos momentos por la calle no ves ni a un tayiko ni a un kirguiso, o intentan evitar las zonas de centro o solo se mueven por espacios muy reducidos.
por el miedo a las represalias que haya. Pero yo es que no me imagino, porque para llevar eso tienes que tener un gran conocimiento de armamento, un gran conocimiento logístico, tirar bombas explosivas para que arda un centro comercial de esta forma. 4 personas, no me salen las cuentas, pero bueno, que hay más personas que puedan estar detrás y que se habla de 11 personas que hayan podido. Pero esta gente tiene que tener entrenamiento militar, tiene que tener un entrenamiento para poder meterse a atacar un centro comercial y matar a gente, ya lo hemos visto en las imágenes, a quemarropa, obviamente. No lo sé, es que eso me hace perder un poco la sensación esta. Y luego también lo que me hace perder es que, por ejemplo, estamos viviendo de que en marzo hubo una operación antiterrorista que termina con una célula yihadista, ¿no? Estamos hablando además Rusia, que Rusia, no sé si ustedes saben, pero es un país seguro, y eso lo digo de verdad, que seguro que he vivido 9 años allí y he trabajado como periodista y he visto que es seguridad. Ha habido atentados, obviamente sí, pero a nivel de calle y demás es seguro. ¿Ves? Y más ahora con el tema ucraniano. Veías más índice de policía, más índice de militares en las calles cortadas, más controles. Recuerdas que estuve en agosto precisamente en Moscú y te lo comentaba, ¿no? De que no había tanta gente por la calle y se veía índices de seguridad muy altos, ¿no? Por eso no lo entiendo muy bien. Y menos encima, la semana pasada, elecciones al gobierno ruso. O sea, que el país tiene que estar en estado de alarma total. Ahora bien, Ucrania. A mí me recuerda esto me recuerda por las declaraciones que ha hecho el presidente Zelensky, bueno, no soy un gran admirador suyo, como sabéis, pero lo que sí que recuerdo, cuando si el propio Zelensky reconoce que ellos llevan una guerra abierta con Rusia, pero que esto no es una guerra, esto es terrorismo, me recuerda a mí, y por desgracia, el 11 de marzo en España, cuando los primeros índices, cuando hubo esas explosiones en los atentados yihadistas, islamistas, en los diferentes trenes de Madrid que llegaban a la estación central de Atocha. Cuando el gobierno estaba dispuesto y nos jugábamos además unas elecciones al día siguiente. El gobierno estaba apostando porque este era el vínculo terrorista de ETA, que había sido ETA. Incluso se oían voces desde el entorno cercano de ETA diciendo que ellos llevaban un ataque contra el gobierno español, no contra la población española. Pero el intentar vincular ETA, que era el máximo enemigo en aquella época del gobierno español, ¿no? De la política española, del empresariado español, y realmente se descubrió que eran yihadistas, pues esto me huele casi parecido. Vincular a Ucrania por intentar justificar cualquier acción militar o cualquier acción de patriotismo para ahora mismo, y estoy seguro que las oficinas de voluntariado militar que te comentaba antes, que te comenté en la otra ocasión, que pasábamos, incluso las veías, ¿no? En aquellas grabaciones que teníais, que pagan 3 o 5 millones, te digo ahora mismo que si sacan imágenes de esas oficinas de reclutamiento voluntario, habría cola de personas, de hombres y mujeres que están dispuestas a reclutarse por patriotismo e intentar vengarse de lo ocurrido contra Ucrania, en este caso, porque habrá gente que todavía piense, que tenga el sentimiento de que los ucranianos están detrás. Hay un mal chiste, y esto es un mal chiste, por favor, y que quiero que la gente lo entienda como una anecdótica, que dice, mire, ha sido perpetrado por yihadistas. Los detenidos son tayikos. Y como dice Putin, ha sido organizado por Ucrania. O sea, que son 3 perfiles, tres digamos, ¿sabes? Tayikistán, islamismo y Ucrania por detrás, que es muy difícil de compaginar, pero también a la vez, como dices tú, es fácil compaginar. Que Ucrania haya podido manejar sus tentáculos hacia una población o ciertas personas a la que haya podido instruir en base o buscando sus conexiones islámicas y que esto sea preparado por alguien, puede ser. Lo que no es normal es que también les hayan pillado a escasos minutos, a escasas horas de hacer un atentado, que ya están detenidos en la frontera entre Ucrania y Rusia, en un punto además que estaba preparado para su cruce, cuando hoy en día sabemos que la frontera está totalmente blindada, desde Rostov del Don hasta todo lo que es la cobertura, y sobre todo de las vías principales. Recordemos cuando Prigozhin se subleva y vuelve otra vez para allá, cómo estaban las fronteras, que dejaban pasar ese séquito militar, pero estaban totalmente cubiertas las fronteras. Entonces, por eso no me cuadran muchas cosas, por eso muchas hipótesis están abiertas. Ahora tendremos que ver de la investigación policial. Yo es que, claro, tiraría primero de dónde han salido esas armas, quién ha podido instruir o dónde se han podido instruir estas personas, porque si el gobierno ruso controla muy bien esas zonas, lo que es Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, ¿no? Y si no proceden del Cáucaso Norte, si no tienen relación con Chechenia, Osetia, Insugetia, que han sido territorios bastante prolíficos en cuestiones de enfrentamientos y de terrorismo, no me cuadra la vía Tayikistán, no me cuadra, la verdad. Es una cosa que por más que intentamos pensar, no me cuadra. Putin ha reconocido por fin hoy que estamos hablando de un atentado terrorista de corte islamista,
pero sigue vinculando a Ucrania. Claro, podemos decir que vincula a Ucrania porque Putin está, bueno, Rusia está en guerra con Ucrania y evidentemente pues todo lo que sea vincular a Ucrania o intentar este sentimiento y este fervor que va a haber ahora de patriotismo y de enfado generalizado con lo ocurrido, pues van a buscar una cabeza de turco. Sí que es verdad que lo que va a pasar con la población kirguisa, Tayikistán y todas estas digamos, pobladores de estas zonas limítrofes de Rusia, ¿no? De estas poblaciones, pues va a ser complicado, obviamente va a ser complicado porque ya sé que hay represalias, hay caza ciudadana por algunos casos, en algunos problemas, obviamente no toda la sociedad rusa se va a levantar contra esta gente, pero siempre hay en todos los países, siempre hay gente que asume con mayor fervor o con mayor sentimiento nervioso y raro, entre comillas, ¿no? O alocado, este tipo de acciones, ¿no? De que las toma como suyas. Luego ya dices tú, el tema del... Es que, claro, es que has puesto ahí una cosa que está sobre la mesa que es importante. El tema de que Putin pueda ser el más, digamos, más moderado del círculo interno que tiene. Pero el círculo interno que tiene, si estamos hablando, muchas palabras apuntan a los mismos. Prigozhin, acuérdate que el fallecido o asesinado Prigozhin, no sabemos todavía muy bien qué pasó en este caso, pero el muerto Prigozhin sí apuntaba directamente a Shoigu, ¿no? Que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Shoigu, que no le daba las armas, que estaba intentando controlar toda la acción bélica para hacer desgaste y para encima tener a Putin, digamos, en la sombra sin que tuviera noticias. Estamos hablando también de Rogozin, antiguo jefe de ministro de Defensa y hoy en día está metido, creo que es en algo de transportes, aeronáutica o así. Hablamos también del propio Peskov, ¿no? Del portavoz del Kremlin, ¿no? Que son más, digamos, un núcleo muy importante dentro del gabinete ministerial, el gabinete presidencial, que podrían ser las personas que tienen una visión más radical o más fervorosa en cuanto a la crítica a Occidente o a ese anti-occidentalismo. El asunto China aquí yo creo que más que no hay que dejarlo un poco más de lado porque los chinos en este caso suelen ser de otra pasta y no suelen tener más digamos, otros intereses que sean tan fervientes metidos en ámbitos de terrorismo, porque además saben perfectamente que también lo puede sufrir. Aunque sea un país más hermético y muy controlado y donde la seguridad sea, digamos, en muchos casos, según se critica, ¿no? Por parte de opositores, sea excesiva, al final, si el terrorismo islámico quiere mirar hacia China, tiene mucho campo donde poder atacar y ciudades muy importantes, son superpobladas, donde es muy difícil tener una garantía de seguridad, ¿no? Por eso creo que has abierto un melón muy importante, has puesto unas aristas muy, muy concretas que además la gente, los telespectadores, la propia opinión pública que siga un poco este caso y lo vean en diferentes medios de comunicación occidentales, no van a salir en estas aristas. O sea, obviamente lo que estamos hablando aquí es en muchos casos puede sonar a ruido. Yo no sé si, por ejemplo, me parece raro que el ISIS aparezca ahora y que lo haga en Rusia, porque sí que es verdad que son enemigos reconocidos, ¿no? Y que sí que es verdad que Rusia ha castigado duramente al mal llamado Estado Islámico en Siria, ¿no? Pero es que también gracias a Siria, o sea, gracias a Rusia, también gracias a Siria, obviamente, y gracias a Irán y gracias a China, el Estado Islámico hoy es el que es. Sí que es verdad que nos ha demostrado que puede estar presente en cualquier parte del mundo. Es más, en España además ha habido varias operaciones en los últimos días, pues para intentar quebrar un poco, ¿sabes?, la estructura comunicativa que tienen, ¿no?, de esos accesos y sobre todo ese potencial de adoctrinamiento a través de redes sociales, de vídeos y de lugares, ¿no?, donde se puedan reunir y se puedan adoctrinar a estas personas, a estos potenciales yihadistas. Pero sí que es verdad que es eso, que el Estado Islámico hoy no es ni una parte de lo que era antes por la merma y por los ataques y por las continuas destrucción de células, suministros y demás por parte de Rusia. Esto es así. Hay dos cosas que me huelen muy mal y bueno, pues hay que decirlas. Y faltó también, ¿sabes qué? Estaba pensando ahorita que tú estabas hablando de los círculos duros, de poner otra carta en la mesa que justamente podría ser incluso un grupo de élite de alta inteligencia de Francia. Sí. Recientemente siguen enfrascados en esta idea de Macron con sus guantes de box, furioso porque cada cosa que dice Putin se la contesta y de hecho lo empezaron a tratar de Napoleoncito con esta misión de enviar tropas a Ucrania. Y entonces, bueno, pues el rencor es grande en los seres humanos y podría también saltar la liebre por Francia. Te decía que hay dos cosas que me huelen mal. La primera es que, pero es que no se tardaron nada
para que la Casa Blanca y Estados Unidos haya dicho, el atentado fue ISIS, no vayan a pensar mal de nadie. Es más, después hasta dijeron, Ucrania no, punto, ¿no? Eso huele mal, ¿no? O están más mal asesorados en comunicación social y en prensa, o es que lo hicieron pues con mucho temor a que Putin no fuera a acusar a Ucrania, o qué ves. Eso me huele mal, es la primera cosa. Ahora te comento la otra que me huele mal. Mira, pues tomando un poco del argumento que tú dices, me sumo al argumento. Mira, primero, obviamente, Macron está en una situación que no está Putin, porque Macron le está queriendo contar ya las horas que le restan para dejar la presidencia, un país además que tiene grandes problemas, manifestaciones por falta de suministro, hemos visto los chalecos amarillos, ya ves cómo están, y Macron se enfrenta a una pérdida de interés por parte de los franceses muy alta. Es más, ahora ha vuelto a reclamar medidas otra vez militares para tener mayor volumen de militares en sus regimientos. O sea, que estamos viendo cómo se está reforzando. Sí que es verdad que Francia también es un país que ha sufrido el zarpazo islamista, ¿no? Te recordábamos Bataclan. Pero bueno, también es que tiene Francia una gran población que es susceptible de poder caer en esas redes por los contactos que tiene, ¿no? Hablamos que tiene una gran población centroafricana, africana y norteafricana, ¿no? Por ese caso. Pero bueno, fuera lo que fuere, Macron yo creo que está sacando ahora un poco, está haciendo sus muestras vio las imágenes con los guantes de boxeo, está sacando un poco de músculo ante su opinión pública para quedar bien, porque se está enfrentando a un nivel de popularidad totalmente destrozado, ¿no? Ya ha perdido, ya no es la gran promesa que era, ¿no? Ya estamos viendo que ha sido un bluff en la cuestión de política, ¿no? Sin el apoyo de Alemania no era ya el Macron-Merkel que había antes, ya no es lo mismo, ¿no? Y en lo que me estás contando ahora, lo que estás diciendo tú, a mí me sorprende también, porque si estamos diciendo que supuestamente los servicios secretos norteamericanos habían avisado ya a los servicios secretos rusos de que iba a haber un inminente atentado yihadista, si estás diciendo eso, es que sabes perfectamente de dónde viene. Y si sabes perfectamente de dónde viene, podrías haber dicho, oye, te van a atacar 4 terroristas de Tayikistán, o hay cierto movimiento en Tayikistán contra intereses rusos. Pero no, es decir, así son islamistas, pero no es Ucrania. O son islamistas y sabes de dónde vienen, o qué están perpetrando, o qué célula islamista terrorista está perpetrando esto, o qué rama, como tú decías, es el ISIS-K, o los talibanes, Al-Qaeda, quién son, ¿no? Tendrías más claro los conceptos o los objetivos a los que encima se van a atacar, obviamente. Bueno, yo creo que ellos resaltan que no es Ucrania porque saben perfectamente que Putin es una persona de acción-reacción, y obviamente esa reacción que tuvieran, si realmente es con Ucrania, pues iba a ser una reacción a gran escala y fuerte. Obviamente aquí ya no hubiera habido medias tintas, ¿no? Aquí estaríamos, igual que estábamos hablando del final de la guerra en un paso decisivo, o en un enfrentamiento mucho más abierto, porque igual una guerra más abierta ya más concisa, quizás ya es momento de que países como Francia o Alemania o Dinamarca, que tal ha pedido el servicio obligatorio incluso para las mujeres, ¿no? Pues estaríamos viendo que igual estaban actuando o se ven implicados en una guerra. Hay una cosa también que tampoco creo que son los llamados estos atentados de falsa bandera, y es una segunda opción que yo te doy a ti. Sí que es verdad que en los años anteriores al 2009, antes de que Putin accediera como primer ministro y adquiriera más volumen no presidencial y sobre todo más garra, ¿no? Y más peso político, se hablaba de una serie de explosiones que hubo, de atentados que hubo en edificios de residencias además por Moscú, por varios territorios de Moscú, y se hablaba de un ataque de falsa bandera porque fue lo que justificó los ataques ya en la Segunda Guerra Chechenia y reforzó la imagen de Putin como un líder que buscaba garantía, seguridad, y es más, el pueblo ruso lo que quería en aquellos momentos era alguien que fuese tajante, un líder, ¿no? Y garante de la seguridad y de la fuerza. Y ya sabes que Putin, cuando habla, tiene un tono mucho más beligerante que otros presidentes que había anteriormente, bien sea Medvedev, Yeltsin o otros políticos en este caso. No lo podía dejar pasar porque así a mí me huele muy mal que la Casa Blanca haya salido prácticamente a defender a Ucrania y a decir no fue Ucrania, fue ISIS, y a las horas del atentado se ve ridículo, se ve mal, incluso se ve como cómplice. Bueno, la otra cosa que no... Sí, la verdad que es una desesperada, sí. La otra cosa que no, también me salta, y quisiera saber tu lectura, es que en el discurso de Putin, que no fue el viernes, el día del atentado, sino que fue el sábado, sale a hablarle al pueblo ruso en televisión nacional,
pero se abstiene de decir que fue terrorismo islámico. Es más, o sea, eso no existió en el discurso, nada de terrorismo islámico, nada, sino todo es hacia los nazis, es decir, apuntando hacia Ucrania. Pero días después, el lunes, sale otra vez Putin en un discurso público y entonces ahora sí reconoce que se trata de terrorismo islámico. ¿A qué se debe este cambio? Es parte de lo que tú nos explicaste al principio, que probablemente Putin está como cercado por un círculo que no le pasa la información, porque es un cambio, aunque dice, pero Ucrania es la que organizó, aunque vuelve a señalar a Ucrania y dice, bueno, sí fueron los terroristas islámicos, pero Ucrania es el que está detrás. Pero sí hay un cambio del no mencionar a lo islámico al mencionar a lo islámico. Eso puede tener mucho para analizar, ¿no? Porque no se quería meter con los islamistas, terroristas, y después lo acepta y termina aceptando un poco la tesis de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este cambio así? Pues la verdad que aciertas en lo que estás hablando, porque no todo el mundo se ha dado cuenta de eso, ¿eh? No todo el mundo se está dando cuenta del tema de Ucrania, ¿no? Se ha quedado con la palabra de Ucrania en la mente y es lo que para ellos vive. Pero que el presidente Putin, en esa primera aparición, que muchos le critican que haya sido tan tarde, yo creo que es un momento, pues cada presidente puede tomar sus horas decisivas y decir, bueno, ahora que tenemos ya más o menos claro, ya tenemos la situación más controlada, ¿no? El fuego ya se está apagando, estamos contabilizando los cadáveres, pues vamos, las víctimas, posibles víctimas, pues vamos a ver para salir a atención, ¿no? Que la gente se siga encerrando en el tema de Ucrania, que no haya visto, que ya reconoce abiertamente de que es un grupo islamista, un grupo terrorista islamista o yihadista, pues me parece una gran diferencia. Primero, por esa corrección. O sea, yo no me imagino que un presidente salga diciendo que son terroristas, no diga que son islamistas y vincule a Ucrania y después dé un paso hacia adelante, ¿no? Y diga, mira, no, son islamistas, son yihadistas, y la gente no haya visto eso de reconocer realmente lo que ha pasado. Sinceramente, primero, pienso que ha estado mal asesorado, con lo cual eso quizás me da hasta más miedo, ¿no? Realmente que la población vea en este caso una clara brecha de seguridad, ¿no? De que 4 personas acaben con 137, 140, más todos los heridos que hay, una gran brecha de seguridad. Alguien tendrá que pagar estas consecuencias, porque obviamente no puedes golpear el corazón de Rusia, ¿no? No puedes acercarte hasta Moscú en un centro comercial, ¿no? Atacar un centro comercial sin tener consecuencias y que nadie sepa cuando te están avisando otros países, ¿vale? Segundo, no saber de dónde ha sido perpetrado ese ataque y vincular a Ucrania por tus intereses o por los intereses, ¿no? De que realmente quieras encima también manchar la imagen de Ucrania y que te justifique una mayor ofensiva, que te justifique una venganza, ¿no? Digamos, entre comillas, que te justifique también un mayor incremento de los voluntariados, ¿no? De las personas que voluntariamente se apunten, ¿no? A la lucha contra Ucrania, al frente, ¿no? Por así decirlo, porque realmente en el frente pues las cosas no están bien. Ya hay una gran población que ha causado baja, hay muchas bajas militares. Y todo esto puede ser un conjunto, pero bueno, puede ser un conjunto, vale, pues ya está, de adoctrinamiento y de propagandista ruso en este caso. Pero no lo veo de esta forma, o sea, no lo veo de esta forma. Putin no necesita decir que es Ucrania para mantener viva una guerra en Ucrania, cuando ya los rusos, aunque muchos de ellos están en contra, pero los rusos aún así ven que todavía esta guerra se está ganando y que es un beneficio de la defensa de la población rusa que vive en esa zona del Donbass, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Y segundo, cuando tienes ciertas razones de que los propios servicios secretos que son colaboradores y que a nivel de política y geopolítica los servicios secretos muchas veces son colaboradores necesarios. Sabemos que Moscú o Rusia avisó del atentado de Boston, como sabemos que Estados Unidos avisó a España del atentado de Barcelona y del atentado de las Ramblas, o avisó también a Francia del atentado en Niza, por ejemplo, te quiero decir, ¿no? Que en este caso vemos que hay una cierta colaboración al margen de las diferencias políticas y de países que hay. Por eso, primero, me hace gracia lo del tema de Estados Unidos, de la carta de comunicado, de achacándolo ya directamente al ISIS y culpando a Ucrania, pero también me hace gracia un poco de si tú sabes que atacar Siempre nos pasa algo cuando tocas algunos puntos y cuando los analistas y nuestra gente que está aquí
invitada y habla de cosas como un punto, no sé si haya un algoritmo dentro de la computadora que como que lo corta, no sé. Sí, 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 sí. Estabas He diciendo visto que se ha cortado y por eso me he callado. Digo, igual nos sí, estamos extendiendo en el análisis. Al este, margen de la broma. se cortó cuando dijiste, me da risa que por un lado, y ya ahí se cortó. Sí, que hablamos que Putin realmente se ha tenido que autocorregir al menos en dos ocasiones. Primero, cuando salió ese discurso, ¿no? Cuando discurso a la nación, recordando de que había recibido avisos de esos posibles atentados, pero que se trataba todo de propaganda y de una forma de chantaje para asustar a la población rusa. Y segundo, claramente reconocer que se trata de un atentado yihadista y un terrorista yihadista, ¿no? Con la vertiente islámica que estabas hablando tú antes, ¿no? Y a mí lo que me parece ya además es la vinculación con Ucrania, pero es que claro, algo tiene que haber, una vinculación tiene que haber, porque estas personas que son de una zona diferente, ¿no? Si son de Tayikistán o son de esas repúblicas soviéticas, lo que más normal es que la forma de huir tendría que ser hacia su propio territorio, no hacia un territorio Ucrania que encima sabes perfectamente que pasar por ahí es muy difícil, a no ser que te hayan dado o te hayan dejado un espacio abierto, te hayan avisado, preparado para que tú cruces. Mira, por dónde sí, y entonces las cosas vengan de forma interna. Esa no la había visto, qué brillante, gracias Axier por irnos desilvanando, No, sí, ya, gracias, no, ya no queremos quitarte más tiempo. Varias preguntas, dos más y ya, pero fíjate, sí, claro. fíjate lo curioso, no tocar a los islamistas, no hablar del Islam, y además no sé yo por qué sentí que como que a lo mejor tenía un poco de miedo con mejor no me meto con los islamistas o con la palabra islámica, aunque sea terrorista, no me meto y no toco eso, pero después ya lo dice, en el discurso del lunes lo dice perfectamente, islamistas, terroristas y bla, 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 bla. Pero entonces otra vez volvemos a caer a lo mismo, porque bueno, si ahora ya aceptas que son islamistas, aunque fueran financiados y organizados por Ucrania, pero islamistas al fin y al caso, cuando estábamos en Irán, nos llegaban, y me imagino que tú también viste esas imágenes, nos llegaban imágenes crudas, frescas, de ahí juntito, y de que los militares iraníes trataban también de combatir a estos tipos. Los de ISIS son gente despiadada. Abrían los cuerpos, sacaban el corazón y se lo comían enfrente de la cámara. O sea, eran gente muy criminal, o sea, muy bestia, más allá de lo que nos pudiéramos imaginar con la palabra criminal. Entonces, volvemos otra vez al mismo círculo. La gente que está detenida, pues no creo que no cumple con esas características de los... Yo sinceramente no los veo, ¿no? Y además estas imágenes las ha visto ciertas personas. Me gusta mucho lo que estás diciendo, ese análisis, ¿eh? Hay una parte además que yo creo que tú una vez lo comentaste, ¿no? Sabemos que en Rusia hay una gran población, ha aumentado mucho esa población musulmana, ¿no? De corte islamista, ¿no? De islámico, perdón, no quiero decir islamista, vamos a separar las nomenclaturas, ¿no? Porque hay una gran población que abraza el Islam, y eso es verdad, ¿no? Incluso ha habido ya, se celebra abiertamente el Ramadán y cosas de estas, ¿no? Que también me extraña mucho también que en pleno mes de Ramadán ocurran este tipo de atentados, pero bueno, por eso te digo que eso es una vertiente que a mí se me escapa en muchos casos, ¿no? No me termina tampoco de cuadrar mucho, ¿no? Que durante el Ramadán pues haya ese atentado. Segundo, es verdad que yo he visto estas imágenes con personas que son personas de la calle, ¿no? Personas pues no te puedo decir que sea familia, amigos o demás, que no están metidos como nosotros en el mundo del periodismo ni en el mundo de la geopolítica, y les enseñas estas imágenes y es más, casi te da pena porque parece que obviamente han sido torturados, bueno, parece que han torturados o han sufrido heridas en sus detenciones, ¿no? Es más, en las imágenes que hemos visto cómo golpeaban a uno, y hemos visto cómo otro le habían realizado un corte en la oreja derecha. Te quiero decir que con ellos no ha sido amistoso, ¿no? La detención, obviamente, pero tú les ves a ellos o ves esa imagen de esta persona temblorosa, temblándose y tal, y yo no me imagino esta persona blandiendo una AK-47 abriendo fuego a personas a 1 metro de distancia. Y véanse una niña, porque hay una escena que es una niña, por ejemplo, que se ve como acribilla a una niña, no lo entiendo muy bien. Por eso, primero, entiendo que Putin no abordara el tema del Islam de primeras, aunque claro, parece un atentado yihadista por su forma de llevar a cabo. Y primero, porque sabe que hay una gran población islámica en Moscú, porque muchos de los países de las antiguas de las regiones soviéticas o los países soviéticos
son de corte islamista, como te estoy diciendo, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, la propia Chechenia, ¿sabes? Vemos que hay una gran población, ¿no? Están viviendo ahora mismo el mes más importante para su propia religión. Por eso, y además que hay una cosa, que profanar el Corán, por ejemplo, que eso además lo ha dicho Putin, profanar el Corán en Rusia está penado, es una de las grandes penas que te pueden causar. O sea, que encima es defensor, en este caso, del Islam. Por eso creo que no es que si por miedo, por respeto, no quisiera vincular de momento a esa población, porque sabe que tiene una población, si se vincula contra el Islam de primeras, quizás hubiese tenido problemas internos. Hemos visto algunas revueltas callejeras cuando en mi época de corresponsal en Russia Today y de presentador, y hemos visto algunas manifestaciones en algunos barrios que ha habido con aquella construcción de la mezquita que era más grande y todo esto. No sé si recordarás tú, pero ha habido problemas. Por eso creo que quizás no ha achacado esto hasta tener las pistas ya bien dadas y bien fundamentadas. Pero aún así hemos visto que es normal que Irán o Rusia, que han combatido contra la barbarie, porque es que eran los crímenes que estaban cometiendo el ISIS en Siria, por ejemplo, es lo que dices tú, o sea, de un corte criminal bestial, o sea, inhumano, totalmente inhumano, y es una pena que también que sufran el zarpazo terrorista, pero que es que contra el ISIS, es lo que volvemos a decir, lo hemos dicho una vez más en esta ocasión, es Europa la que está sufriendo realmente el zarpazo, y cuando te digo Europa es desde Europa, desde el inicio de España hasta el final de Rusia. Es España, el continente, el viejo continente, por así llamarlo, los que están sufriendo el zarpazo del ISIS. Que, por suerte, de verdad que nadie tendría que tener el zarpazo del ISIS, pero a miles de kilómetros lo ven desde la Casa Blanca con otra visión totalmente particular a la que puedan tener, donde alguien que ha sufrido en Francia, que ha sufrido Bataclan, o ha sufrido Niza, o ha sufrido París, o en Alemania, que tuvieron aquel atentado también en el mercado de invierno, o la propia Italia. O sea, que tienen realmente el terrorismo metido dentro, y han sufrido el terrorismo dentro, y están sufriendo el terrorismo dentro, la propia España también. O sea, y como desde tú la dices, distancia avisar sí, te escucho. y decir, no ha sido Ucrania es fácil, es muy fácil. Y como tú dices, y al final el pueblo es el que sufre. Pues la última pregunta, pues todo lo que hemos hecho es tratar de analizar todos los rincones posibles que se nos puedan ocurrir y que se le pueda ocurrir a la mente, y tratar de aclarar ciertas, sobre todo las contradicciones, que es muy importante al abrir una investigación, y creo que nos los has compartido de una manera muy clara, Axier, muchas gracias. Y en el hecho es que se murieron más de 100 y tantas personas, o el hecho es que le pegaron a uno de los centros comerciales más importantes de Rusia. El hecho es que se cometió una masacre. El hecho es que vimos sangre y vimos mucho dolor, ya no en 100 personas, sino cada persona pues tiene alrededor familiares y amigos, y entonces pues está directamente involucrada con, no sé, miles de personas, ¿no? Además de todo el pueblo ruso que sufre este atentado y esta masacre. La gran pregunta, Axier, ¿cómo debe reaccionar Putin ante esto? ¿Se va a quedar de brazos cruzados o tiene que contestar? ¿Tiene que encontrar el culpable y ser implacable? Porque de aquí se derivan mucho más preguntas. Si no lo hace, podría quedar débil ante un pueblo. Si lo hace, podría equivocarse y entonces meterse en otra cosa que no es. Puede estar aventado hacia que haya más violencia y lo estén aventando a hacer eso, o lo estén empujando a hacer eso. ¿Cómo debe de contestar Putin? Y si debe de contestar, porque me imagino que el pueblo ruso en ese sentido es muy exigente y le gusta esta figura, no sé si paternalista o no, tú conoces más Rusia, pero sí le gusta esta figura de un líder muy fuerte, y por eso es que Putin ha tenido tanta popularidad desde el principio. ¿Contestará Putin? Claro, yo creo que además lo primero que tiene que ser es prudente, no dejarse influenciar. Lo hemos visto en sus discursos, que no puede repetir las mismas equivocaciones, como bien dices tú, ¿no? Si contesta y reacciona, ¿qué tiene que hacer? Porque esos pasos los tiene que dar muy medidos a dónde se va a meter. Llegamos a un momento además que va a ser más doloroso todavía, que es el momento de los entierros, ¿no? De las ceremonias fúnebres de estas personas que han sido asesinadas, donde todavía el sentimiento y el nerviosismo va a estar más a flor de piel, y sobre todo el ansia y las ganas de venganza, donde se van a juntar grandes núcleos de población en las despedidas fúnebres, a esos seres queridos, y en esas muestras de dolor va a haber un dolor colectivo muy importante, y se va a mostrar, y se va a demostrar.
aunque la gente puede muchos criticar que no ha habido, que ha habido falta de seguridad o una brecha de seguridad, no van a criticar la labor del presidente, porque todos confían en que su presidente, como bien dices tú, responda y garantice su seguridad. Y a quien te la haya hecho, la paga, porque Putin es así. Decía yo que cuando cubría esas noticias del 2010, decía que iba a sacar a los terroristas del fondo de las cavernas, de las cloacas, decía además. O sea, que les iba a buscar hasta donde estuvieran, como ratas, ya desde llamas a las cloacas, estás hablando que son ratas, o sea, que ya no tienen ni siquiera el paradigma de que son personas, ¿no? No son terroristas, son ratas, ¿vale? O sea, que puedes con una rata puedes hacer lo que tú quieras. Ahora bien, sé que le van a pedir de venganza y va a haber dos tipos de reacciones. La petición de venganza, el incremento de seguridad en todas las infraestructuras que tenga Moscú por una temporada, aunque luego se nos vuelve otra vez a olvidar de que estamos en fase 1 de alarma, ¿no? Digamos, porque así, ya te lo dije la otra vez en agosto, como la gente paseaba tranquilamente sin sensación de inseguridad ni de que no parecía que estuvieran en guerra. No nos engañemos, están en guerra, obviamente. Aunque sean miles de kilómetros, pero sigue siendo el país más inmediato a ti. Vale. Segundo, con el tema islamista va a tener que reaccionar, porque sabe que las células latentes islámicas están dentro de tu propio territorio. Entonces las va a tener que tener muy medidas y muy seguidas. Yo creo que esto además será sabido, porque si no, no me explico la detención inmediata a las pocas horas están identificados, se sabe quiénes son, y claro, todo el mundo, y eso porque no lo puedes hacer antes. No sé si es que interesa también un efecto, como te digo, ¿no? Un efecto de un atentado y aprovechas ese atentado para que esto sea ya una barbarie geopolítica, pero se ha hecho. O sea, estamos hablando de esos atentados de falsa bandera o aprovechar los atentados para justificar tus malas acciones o tus fracasos en algunos momentos para poder incrementar, como te decía, incrementar el número de voluntarios militares, incrementar una operación militar contra Ucrania, porque al final en algún lado tiene que ganar Rusia. Por algún lado tiene que ganar Rusia, bien sea el terrorismo islamista o bien sea a Zelensky y a los nazis de Ucrania. Por algún lado tiene que ganar. Y bien, además, venimos de unas elecciones que ha barrido con más del 87%, aunque haya sido votaciones puestas en duda, porque no ha habido casi oposición o la oposición es incontable. Y aún así, el fervor que siente la población por Putin en Rusia es evidente. O luego, ven Navalny de opositor, o estuviera Navalny de opositor, o bien Putin o otros 12 candidatos. Pero el fervor que siente el ruso con Putin es mayoritario. ¿Por qué? Porque para ellos es el líder defensor, el líder garante de seguridad y el que demuestra que la población rusa sigue siendo notoria. O sea, que tiene ese estatus de nivel de Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo. No tiene ya el nivel o la percepción de que Rusia es un estado débil y un estado inferior a otros estados. O sea, la madre Rusia, como dice muchas veces Putin, la Rusia fuerte, ¿no? La Rusia fuerte es la Rusia unida. Y muchas veces es verdad. El poder, el terror y la garantía, ¿no? de una vida mejor es lo que cohesiona a una población. Por cierto, me acuerdo que fue 22 de marzo y es exactamente el mismo 22 de marzo de hace unos años cuando veíamos las imágenes en el atentado en Bruselas, en el aeropuerto. No sé si te acuerdas, curiosa la coincidencia. Sí. 22. Oye, ¿y no se estará echando el atentado de Moscú, del metro? No, en Bruselas. Sí, pero en marzo del 2010 en Moscú. Ah, también, metro, fíjate, también 22, qué curioso. No se estará echando la soga al cuello Putin porque, aunque haya aceptado que son los islamistas, no deja de señalar a Ucrania. Entonces, sí. Si no contesta, y él mismo está diciendo que es Ucrania el que está detrás de todo esto, pues tendrá que contestar a Ucrania. Y la contestación tendría que ser, pues, implacable, ¿no? Durísima. Implacable, sí. Y si no lo hace, entonces la gente va a estar así, contesta. Claro. Y contestar sería para mí derrocar a Zelensky, ¿no? Sí. Yo creo que en estos casos ya, sumidos ya en la venganza, ¿no? Sumidos en el dolor de las víctimas y que está ocurrido por atentado, como te digo yo, tiene que vencer en algún lado. Y yo creo que va a dejar pasar estos días de luto que hay en Moscú, ¿no? Pues Rusia, en toda Rusia, para empezar a preparar lo que es una ofensiva directa. Yo eso lo creo directamente. O sea, va a decir, bueno, pues los islamistas pueden atacar, pero no va a permitir que Ucrania crea o esté en mi mente de que sea organizadora de estos tipos de atentados. Porque él dice, además, en su primera intervención, ya dice que le da igual, o sea, que va a ir a porque haya ejecutado, haya ayudado y que haya organizado. O sea, él ya no está pensando en los ejecutores, de los verdaderos terroristas que abrieron fuego, sino está pensando en la mente ejecutora de esto, del que ha organizado todo esto. Él ya tira en ese momento, le da igual que sean los islamistas. Él piensa en todo momento
yo creo que en el fondo de sí, él piensa, o tiene, porque informes, no sé si habrá informes de decir que es Ucrania directamente, porque si hubiese informes de que Ucrania, o informes fehacientes, ¿no?, y fiables, y que se puedan, el día de mañana se puedan mostrar de que Ucrania está detrás de este atentado, pues hombre, habría que explicar también y solicitar a Ucrania también qué está haciendo, ¿no? Que una cosa es una guerra abierta y otra cosa es llevar a cabo ataques terroristas que todos te ponen al nivel de Al-Qaeda, te ponen al nivel de los talibanes, te ponen al nivel del ISIS. Ya no estás hablando de un país, estás hablando de un país terrorista, en este caso, o un gobierno terrorista, ¿no?, que permite y ayuda a hacer este tipo de acciones. Vamos a ver, porque no está todo fácil. Yo creo que él tiene en mente, lo que tiene en mente, vale, reconozco que él dirá que han sido los terroristas islamistas, pero que Ucrania ayudó. Lo que resta del 2024 no se ve tan tranquilo, Axier. Preocupa para... Tiene pinta difícil. Pues muchísimas gracias. Me preocupa una cosa más, Roberto, y es un matiz rápido. Me preocupa una cosa, que el Estado Islámico, el ISIS, vuelva otra vez a activarse, porque eso puede decir que no hay un país en Europa, ni hay un país ni en Irán, ni en Asia, no hay un país en el mundo, bueno, en el mundo quizás haya un país más seguro que otro. Pero los que han sufrido ya el golpe terrorista, el zarpazo terrorista del ISIS, tienen que estar... Hoy hay más miedo en España que ayer, que la semana pasada, por ejemplo. Pues gracias por todo tu análisis, gracias por compartir tu ángulo, tu perspectiva, tus perspectivas. Muchísimas gracias, hermano. Un gran abrazo y pues cuídate, porque tú a cada rato estás visitando Rusia, y cuídate mucho y te deseamos siempre. Ahora te lo pone más difícil. Muy bien. Abrazos, Axier. Gracias por estar aquí, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.